Bueno, y aquí damos inicio propiamente dicho a frutos secos, o a lo que llamamos frutos secos. ¿Sí? Características de los frutos secos: células muertas a su madurez. Como había comentado Clary, las paredes carpelares no se distinguen las unas de las otras, solo hablamos de un pericarpo. Y a su vez, estos frutos secos pueden presentar dehiscencia, es decir, abrirse y dispersar sus semillas, como carecer de ella. Comencemos entonces a hablar un poquito de frutos secos. Y esto, generalmente, y no me cabe duda que todos lo conocen, pero quizás nunca lo proyectaron y lo vieron como un fruto. ¿Verdad, Clary? Sí, totalmente. Tiene todo el aspecto de ser una semillita, ¿no? O tal vez uno no se pregunta muy bien qué es lo que es, pero ahí lo que estamos viendo en realidad es un fruto que tiene una estructura asociada que está en realidad relacionada con la flor, ¿sí? En realidad eso está relacionado con el ovario y es una estructura que tiene como unos pelitos y que está implicado en la dispersión del fruto a través del viento. Probablemente todos hemos visto, como decía Tommy, un panadero, ¿no? ¿Cuál? Que Sí, sí. justamente es una estructura con esos pelitos que está asociada para poder dispersarse con la ayuda del viento. ¿No, Tommy? Tal cual, sí. Y dentro de este frutito seco tenemos una sola semilla, es decir, es un fruto seco uniseminado. Lo mismo ocurre con los girasoles, por ejemplo. Fíjense aquí que en realidad lo que parece una sola flor son varias y se forman el famoso girasol que todos conocemos, ¿no? En realidad uno lo piensa como semilla, una vez más. Y en realidad lo que tenemos aquí es un fruto seco. Sí, como habíamos visto en la primera actividad, en realidad los girasoles o lo que veíamos recién del panadero en los dientes de león, que es una planta que está en la mayoría de los jardines y de los parques, son estas flores que en realidad son inflorescencias. Entonces cada una de esas flores, las del centro, que son tubulares, que tienen una morfología diferente a las flores del radio del costado que tienen como ese pétalo, cada uno va a formar ese fruto seco. Y en el caso del diente de león, el que decíamos hoy, el panadero, cada una de esas flores desarrolla ese fruto seco con esas estructuras parecidas a pelos para su dispersión. Tal cual. Tanto los girasoles como los panaderos, ¿sí? Son frutos secos indehiscentes, es decir, no se abren a la madurez o cuentan con una estrategia que les permite romper el fruto. Bueno, acá tenemos un grano de maíz que también es muy interesante de mencionarlo. A todos nos gustan las palomitas o el popcorn. Y acá es llamativo porque uno nunca imaginaría que esto es un fruto seco, y en realidad lo que vemos es parte del pericarpo, un pericarpo seco, adosado a la semilla, ¿sí? Al embrión. Es un caso único y muy particular, en el cual toda esta porción blanca del medio corresponde al embrión y el pericarpo está adosado, ¿sí? Soldado a la semilla, y es un fruto seco. Indehiscente. Bueno, Bueno, acá tenemos un hermoso jacarandá que también podemos todas y conocer de verlo en nuestros jardines o en los parques, y probablemente hayamos visto estas estructuras, ¿no? Secas que justamente corresponden a un fruto. Muchas veces nosotros pensamos en la palabra fruto y inmediatamente nos imaginamos una manzana, pero bueno, como estamos viendo acá, hay muchos frutos que son secos
Y en este caso estamos viendo un fruto, pero que es dehiscente, es decir, se abre, tiene una estructura de apertura en la madurez. Muchas veces esos frutos antes de la madurez los vemos verdes todavía, eso quiere decir que todavía las células están vivas, el fruto todavía se está desarrollando, pero una vez en la madurez se encuentran secos, dehiscentes, se abrieron por esas estructuras, por esas ranuras del costado, y vemos que tienen una dispersión de unas semillas, no sé si no les pusimos una foto de las semillas, pero las semillitas también tienen como unas estructuras aladas, si se quieren, parecen dos alitas, que también les ayuda a esa dispersión a través del viento. ¿Sí? Un poco la idea de esto también es hacerles saber que los frutos secos, o sea, viven con nosotros, no son nada ajeno, seguramente todos han visto estas capsulitas del jacarandá, y quizás uno nunca se lo imaginó como un fruto o lo que es el grano de maíz, por ejemplo. Eh, es todo muy loco, pero les juro que no les estamos mintiendo. Bueno, la nuez, ¿sí? Seguramente uno va a la dietética y pide nueces, las nueces están carísimas. Acá tenemos un detalle de lo que es la flor de la nuez y seguramente pensemos, o la mayoría piense, que las nueces son frutos secos. Bueno, y acá vamos a desmentir, porque en realidad lo que nosotros estamos viendo aquí, alrededor de la semilla, que es lo que comemos, es el endocarpo esclerificado. Es decir, lo mismo que ocurre en el durazno, por ejemplo. Ustedes dirán, pero ¿qué está diciendo este chico? Si acá vemos con más detalle, acá vemos epicarpo y mesocarpo carnoso, como ocurre con el durazno, y el endocarpo leñoso. Dentro de este endocarpo, la semilla. Así que cuando vayan a la dietética eh, y les quieran vender nueces como frutos secos, ahí ustedes pueden decir, discúlpame, las nueces son secos. En realidad nos estamos comiendo el embrión, ¿no? La parte de la semilla, Tal cual. tal cual. Qué fuerte, comer embrión. Bueno, esta foto me encanta. ¿A vos te gusta el anís, Gary? La verdad que no lo he probado, me parece. Yo he probado té de anís, no me gusta para nada. Pero bueno, este es un caso similar a la magnolia, por ejemplo. Cada uno de estos frutitos secos lleva una semillita. Fíjense la delicadeza, la apertura, ¿sí? La dehiscencia y además toda la simetría. Es algo alucinante. Pero bueno, este sí, propiamente dicho, es un fruto seco. Si avanzamos un poquito más, bueno, entramos en un terreno polémico. Bueno, Sí. muchas veces nosotros nos referimos nosotros los botánicos digo, nos referimos a las plantas con flor como las angiospermas, ¿no? Que no importa, no es para que uno se lo aprenda, pero nosotros distinguimos a las plantas con flor como angiospermas, pero después nos encontramos con estos casos donde lo que estamos viendo podríamos pensar que es un fruto, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo, los conos, lo que nosotros llamamos gimnospermas, ¿sí? Es un grupo completamente diferente a las plantas con flor. Los pinos no producen ni flores, ni frutos, ni semillas. ¿Sí? Bueno, semillas sí, pero no producen flores, ¿no? No tienen sus estructuras después en frutos, sino lo que tienen son sus semillas dispuestas en estas estructuras que nosotros llamamos conos, ¿no? Y en esos conos podemos distinguir tanto conos, lo que se dice femeninos, ¿no? En los conos donde vamos a encontrar las semillas, y después podemos encontrar a la derecha conos más pequeñitos
que se denominan conos masculinos, ¿sí? En los conos masculinos es donde las plantas que generan estos conos masculinos producen el polen, ¿no? Esto que habíamos hablado, para la fecundación es necesario un grano de polen, o la parte femenina masculina, perdón, de las plantas, para producir la fecundación en los conos femeninos de estas plantas. Exacto, ¿sí? Quizás en algunas otras disciplinas, como por ejemplo agronomía, se le llama flor vulgarmente a las áreas reproductivas y a las áreas fértiles, como sería en el caso de los pinos, llamarle flor a estos conos, pero no debemos perder de vista que las únicas plantas con flor son las angiospermas en contraposición con las gimnospermas, que son plantas que forman semilla, ¿sí? Como en el caso de los pinos, pero que no tienen flores. Flores propiamente dichas como nosotros las conocemos, con cáliz, con corola, con estambres, con gineceo. Son dos cosas totalmente distintas. Por esa misma razón, pobrecitos los pinos, yo los amo, pero no tienen flores y por ende no forman frutos. Y aquí esto nos da pie a charlar un poquito sobre lo que es la dispersión de las semillas, ¿sí? Acá les pusimos un textito en el cual muchas plantas cuentan y han desarrollado diversas estrategias adaptadas a distintos agentes dispersivos con el motivo de maximizar la posibilidad de dejar descendencia, es decir, dispersar cada una de sus semillas y poder colonizar distintos ambientes o la mayor cantidad posible. Entre los ejemplos más comunes encontramos casos de autocoria, anemocoria, socoria, hidrocoria, que son distintos casos que vamos a ir analizando ahora. Pero aquí yo les puse un grafiquito porque veníamos hablando que existen frutos dehiscentes, es decir, que sufren una apertura para la dispersión de sus semillas, y otros que no. Y hablamos de indehiscentes. En este caso estaríamos analizando un ejemplo de autocoria. Es decir, el fruto cuenta con dehiscencia, entonces dispersa sus semillas. Como es el caso, por ejemplo, de la amapola, ¿sí? La amapola, aquí todavía está verde, si uno hace un corte, ¿sí? A esta altura, veríamos esto, las placentas llenas de semillitas, y cuando este fruto madura, aquí ya se lo ve bastante madurito, encontramos unos poritos y es por aquí por donde se van a dispersar las esporas, perdón, las semillas. Entonces, cuando el fruto no necesita de un agente externo para la dispersión de sus semillas, hablamos de un caso de autocoria. Por el contrario, esta se la dejo a Clary porque a ella le gustan los panaderos. Me gustan mucho. Bueno, ya un poquito les estuvimos contando a medida que veíamos los frutos sobre los distintos tipos de dispersión, porque bueno, no podemos hablar solamente de los frutos sin hablar de cómo van a dispersarse, ¿no? Y entonces, en este caso, lo que llamamos anemocoria, perdón, es la dispersión a través del aire. Es decir, utilizan el viento, ¿sí? O muchas veces estos frutos, en este caso no porque están muy al ras del suelo, pero algunos frutos en los árboles muy altos, justamente pueden utilizar las ráfagas de viento para llegar a lugares mucho más lejanos y tener una dispersión mejor, ¿no? Entonces acá, como habíamos contado anteriormente, los panaderos tienen estas estructuras que parecen pelitos, que derivan del ovario, ¿sí? Cuando forman el fruto, directamente ya tienen esa formación de esas estructuras que parecen pelitos para su dispersión. Y a la derecha estamos viendo unas semillas, todavía están un poco inmaduras, ¿no? Porque lo que estamos viendo es un color verde, todavía no está del todo madura, pero en este caso también podemos observar que las semillas tienen una estructura desarrollada que parece un ala, ¿sí? Esto se llama sámara y lo que hace justamente, por ahí muchos han visto este fruto,
Es lo mismo, estas alitas les ayudan a dispersarse a través del viento. Tal cual, ¿no? Entonces, aquellos frutos que dependen de su dispersión del viento, imagínense que no van a ser frutos ni muy grandes ni muy pesados, todo lo contrario, son muy livianos, sufren modificaciones en la maduración, como lo son estas alitas que les permiten planear, o en el caso de los panaderos, estas estructuras a modo de plumitas. O sea, las plantas, si uno piensa que las plantas son tontas, que no son inteligentes, bueno, acá tenemos todos los fundamentos para tirar abajo esa imagen. Bueno, y Bueno, en la zocoria justamente podemos encontrar algo que ya habíamos estado hablando, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de que en el tomate lo comemos nosotros, los humanos que somos animales y eso, digo, ya estamos hablando de que hay un tipo de dispersión donde justamente como en el caso de la derecha también, ¿no? Algunos frutos se vuelven carnosos o producen sustancias apetecibles, que igual también son muy nutritivas, para justamente atraer a polinizadores, no, perdón, a dispersores como lo son los animales. ¿No, Tommy? exacto, ¿sí? Dentro de lo que es la zocoria, por ejemplo, podemos encontrar frutos que necesitan pasar por el tracto digestivo de algunos animales, como podemos observar aquí, y quizás alguno cuando se ha metido en algún monte o en algún campo con el pasto crecido, se ha llenado de estos pinchecitos. Este es terrible para las zapatillas, que no dejan de ser frutos, ¿sí? Pero quizás no necesitan pasar por el tracto digestivo de un animal y tienen una dispersión más pasiva. Pero igual, fíjense, este lanudito está todo lleno de frutos que fíjense la consistencia del pericarpo, ha desarrollado como pinches, espuelas, ¿sí? Que le permitan agarrarse al tegumento de animales, por ejemplo, en el caso de perros, ¿no? Sí, que tienen mucha lana. Y por último, tenemos el clásico ejemplo de la dispersión a través del agua o la hidrocoria, como es el caso de los cocos, por ejemplo. Caen, flotan y cuando llegan a tierra firme, si las condiciones son propicias, la semilla dentro germina. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que no los hayamos apabullado de información, de que les haya gustado este pequeño recorrido. Sí, lo importante no es tanto por ahí los términos que hayamos usado, sino que se entienda un poquito los mecanismos que pueden tener los frutos, ¿no? De cómo se pueden dispersar, también, bueno, el desarrollo de ese fruto y cómo se pueden dispersar las semillas. Pero bueno, espero que les sirva para las próximas actividades que hagamos. Y espero que ahora que ya están re cancheros con los frutos, no vayan a las verdulerías a pelear. Porque a mí me dicen, a mí me suelen decir, Tommy, vos vas a los viveros a hacer sufrir a la gente. Bueno, ya no lo hago, ya no lo hago. Sí, sí, sí. Pero bueno, les vamos a hacer llegar este videíto, lo van a poder ver todas las veces que quieran. Y cualquier consulta, seguimos comunicándonos a través del Classroom. ¿Sí? Bueno, nos comunicamos por ahí Buenísimo. entonces. Un Bueno, estamos saludo a en todos. contacto. Chao, chao.